La temporada 2009-2010 comenzó torcida para el Atlético de Madrid, que despidió a Abel Resino y contrató a Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador. El mal inicio de los rojiblancos provocó su eliminación en la primera fase de la Champions y evocaría a los colchoneros a afrontar un nuevo reto continental en la renovada Copa de la UEFA. La renombrada como Europa League cambió su formato para rescatar a 8 equipos eliminados de la Champions, y el Atlético de Madrid comenzó su camino en la competición naranja jugando contra el Galatasaray. Los turcos sacaron un empate a 1 del Vicente Calderón, y los colchoneros tuvieron que sobreponerse al hostil ambiente de la Lisa Millén. El Kun Agüero tuvo que salir del campo en camilla tras recibir una patada en la boca, y Forlán salió en su lugar para ser el héroe del partido. Simao Sabrosa inauguró el marcador en el minuto 63, pero Keita volvió a igualar la eliminatoria 3 minutos después. El partido pudo decantarse a favor de los turcos en el minuto 78, pero el árbitro Rocky no señaló un penalti tras una clara mano de Perea. Tras esa acción, el equipo de Frank Rijkaard perdió los nervios y un impotente Caner Erkin se marchó expulsado tras ver 2 tarjetas amarillas en apenas 2 minutos. El duelo echaba chispas y cuando ya se atisbaba la prórroga, apareció Forlán para marcar el gol de la victoria rojiblanca en el minuto 90. El Atlético de Madrid se llevaba un triunfo épico de Turquía y pasaba a la siguiente ronda con ganas de seguir avanzando en el torneo. El sorteo de octavos de final deparó un igualado duelo ibérico con el Sporting de Portugal. El conjunto luso logró sacar un empate a 0 de su visita al Calderón, pero sufriría la inspiración del Kun Agüero en Lisboa. El delantero argentino adelantó a los rojiblancos en el minuto 2 y respondió al empate de Liedson con otro gol de antología. Anderson Polga volvió a igualar la contienda antes del descanso, pero el marcador ya no se movería y el Atleti se metía en cuartos por el valor doble de los goles fuera de casa. El Valencia fue su rival en cuartos de final y Mestalla ofreció un espectacular duelo español. Locales y visitantes guardaron sus balas para la segunda parte y en el minuto 59 Forlán adelantó a los rojiblancos tras marcar a placer. El Valencia reaccionó con un golazo de Manuel Fernández y poco después Antonio López volvía a marcar para los colchoneros. Finalmente David Villa estableció el 2-2 a 8 minutos del final y la eliminatoria se tuvo que decidir a orillas del río Manzanares. En el Vicente Calderón el Atlético desperdició claras ocasiones y los valencianistas acabaron despertando en los últimos minutos. De Gea tuvo que intervenir para salvar a su equipo y David Villa mandó un disparo al travesaño. El árbitro omitió un escandaloso agarrón sobre Figut dentro del área y después del 0-0 final, los colchoneros lograban un polémico pase a semifinales. El sorteo quiso emparejar a los colchoneros con el Liverpool, que acudió al Vicente Calderón sin el lesionado Fernando Torres, estrella red y exídolo rojiblanco. Los locales salieron a por la victoria desde el primer minuto, y Diego Forlán anotó el único tanto del partido en el minuto 8. Reina evitó que la ventaja de los locales aumentase, y el Atleti viajó a Anfield con un único gol de renta. Los Reds confiaban en remontar en su estadio, y con un tanto de Aquiliani al filo del descanso, logró igualar la eliminatoria. El Atlético resistió las acometidas inglesas en la segunda parte, y nada más comenzar la prórroga, un tiro cruzado de Benayoun ponía al Liverpool en la final.
Tras el golpe, los rojiblancos se lanzaron al ataque y reaccionaron de la mejor manera posible. Forlán empujó a la red una gran asistencia de Reyes. Y tras 24 años de espera, el Atlético de Madrid regresaba a una final europea. En la final se cruzaría con el sorprendente Fulham de Roy Hodgson, que se convirtió en la gran revelación del torneo continental. Los de Londres se hicieron inexpugnables en su campo de Craven Cottage y protagonizaron eliminatorias épicas. Los ingleses dejaron en la cuneta un Shakhtar Donetsk que actuaba como vigente campeón, y en octavos fueron capaces de remontar un 3-1 en contra frente a la Juventus de Turín. En cuartos de final eliminaron al Wolfsburgo, vigente campeón de la Bundesliga, y ya en semifinales se sobrepusieron a un golazo de Petric para ganar 2-1 y dejar al Hamburgo sin su final. El 12 de mayo de 2010, la ciudad alemana acogió la primera final de la historia de la Europa League, y el Hamburgo Arena se llenó de 49.000 espectadores del Fulham y el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco salió a por la victoria desde el pitido inicial, y Forlán cruzó un peligroso disparo que se estrelló contra el palo. Reyes puso a prueba los reflejos de Schwarzer, y minutos más tarde, el Kun Agüero remató en semifallo y Forlán desvió el esférico a las mallas en posición dudosa para inaugurar el marcador. El Fulham supo reponerse del gol y tan solo tardó 5 minutos en restablecer el empate. Assunção no acertó a despejar un centro de Yera y Simon Davis enganchó un zurdazo que logró superar a De Gea. Españoles e ingleses fueron incapaces de desnivelar el empate en los 90 minutos, y cuando la prórroga ya avanzaba rumbo a los penaltis, Forlán volvía a despertar sus ansias de gol. El Kun Agüero metió un balón al corazón del área, y el delantero uruguayo marcó un gol de campeón. ¡La quiere poner! ¡Forlán remata! ¡Gol! 48 años después, el Atlético de Madrid volvía a levantar un título continental, y con el Kun y Forlán como principales estiletes, resurgía de un fracaso con un título europeo que inició la mejor década de su historia. ¿Qué te pareció la historia de la primera Europa League? ¿Quieres ver más episodios de la serie? Escríbeme cuál quieres ver en el canal en los comentarios, dale a like si te gustó el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol.